Soy el gerente de desarrollo de negocios para América Latina de Brixis y les damos la bienvenida a esta charla, a este webinar sobre cómo aplicamos los flujos de trabajo en nuestra herramienta para ir desde 2D a BIM. ¿Ok? Les voy a presentar. Con nosotros está Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Experto de industria con más de 20 años, dejémoslo así, de experiencia en tecnología aplicada a esta industria. Entonces, él estará dando la charla debido a unos problemas que tuvimos con otro presentador. Tuvimos que hacer un cambio y nos viene a apoyar Alejandro con todo su conocimiento. Él ha estado colaborando con nosotros durante mucho tiempo y recientemente se integra a nuestro equipo de trabajo. Con nosotros también va a estar Felipe Brandao, que va a estar apoyándonos en la sección de preguntas y respuestas, por lo que los invitamos a que pasen todas sus preguntas y hagan sus preguntas con toda libertad para poder satisfacer sus dudas. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a empezar rápidamente hablando un poco sobre quién es Brixis. ¿Ok? Brixis es una empresa fundada en Bélgica hace aproximadamente 20 años. Ya tenemos ya somos 300 empleados, somos una empresa pequeña, de donde el principal enfoque son desarrolladores de productos. Eso es la mayoría, más del 50% de la empresa por política es desarrollador de producto. Somos parte de una empresa muy grande que se llama Hexagon AB, ¿ok? Y efectivamente ya estamos trabajando de manera global desde hace ya unos años. Estamos apenas incursionando en América Latina. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, pues queremos ser un proveedor de tecnología CAD, BIM, MCAD y contamos con un CDE para colaborar en los diseños de los proyectos. Entonces, eso es básicamente lo que somos. Un poco de la historia de la empresa. Bueno, como les decía, se fundó hace 20 años. Nuestro primer producto es 24/7, que es nuestro CDE, entorno de datos común, compartido. ¿Ok? En el 2005 hacemos el release de la primera versión de BricsCAD. Y así hemos avanzado con diversos logros como reescribir el código de la aplicación, BRX, integramos modelado directo, corremos en diferentes plataformas como es Linux y Mac. En 2014, un logro muy importante, nos asociamos al Open Design Alliance, ¿okay? Que nos permite trabajar con formatos de archivos colaborativos, lo que hace fácil la integración de nuestra herramienta a diversos productos que sabemos que se requieren para llevar proyectos. Hacemos el release en el 2015 de nuestra versión de BIM, que es la que estaremos viendo partes el día de hoy. En 2016 nos sumamos a Building Smart, que también lo consideramos un gran logro porque es para darle facilidad a los usuarios como ustedes para poder desarrollar sus proyectos de manera más sencilla y abierta. Finalmente, en el 2017 se libera una versión de un producto de Hexagon que corre sobre nuestra herramienta, BricsCAD, y en el 2018 adquiere Hexagon a Brixis para ser parte del portafolio de soluciones que tenemos, donde contamos desde herramientas específicas para manufactura, herramientas para procesamiento de petróleo y gas, y todo lo que es arquitectura, ingeniería y construcción, e incluso temas de captura de realidad con marcas como Leica. ¿Ok? Entonces, eso somos, eso es un poco de la historia de Brixis. Como les comentaba, ¿qué queremos? Bueno, nosotros como Brixis queremos entregar un producto BricsCAD, que es una herramienta que se considera una plataforma de donde se desprende una herramienta de 2D, 3D, BIM y ingeniería mecánica. Ese es el foco de esto. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a través de una familia de productos que se denomina como
lo que nosotros internamente llamamos como Core, una que es Advanced. El Core es nuestra herramienta de CAD puro de 2D en la versión Lite, 3D en la versión Pro. Y esa misma herramienta con las capacidades adicionales tiene para satisfacer las verticales de BIM y de mecánico en su versión avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, cuando alguien adquiere el producto mecánico, también tiene las herramientas Core de Lite y Pro, ¿ok? Cuando alguien adquiere BIM, también cuenta con las herramientas de Lite y Pro, ¿ok? Y tenemos una herramienta que se llama Ultimate que incluye absolutamente todos los productos. Ahora, esta definición lo llamamos productos, pero es en verdad un producto que se instala un instalador, un software, no son varios instaladores, y únicamente se activan mediante el licenciamiento, ¿ok? Y todo esto corre, como les comentaba, puede correr encima de nuestro CDE, entorno de datos común, que se llama BricsCAD 24/7, ¿ok? Básicamente esto es lo que les presentamos, los que traemos, y ahora los dejo con Alejandro, pero antes me gustaría que vieran en la parte derecha, van a ver unas encuestas, las cuales yo voy a abrir y dejar abiertas para que ustedes contesten. Vamos a abrir 2 preguntas. Bueno, estamos abriendo ahorita la primera. Y posteriormente voy a dejar una segunda. Ok, no sé, Alejandro, si quieres, comparte tu pantalla. Del lado derecho la gente ya está contestando. Ya estamos teniendo ahí sus respuestas. Ok. Entonces, los dejo con Alejandro y les voy a dejar poco a poco para que vean. Voy a ir activando estas preguntas de encuestas para que ustedes nos vayan apoyando con sus respuestas. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Como bien comenta Rudy, bueno, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy ingeniero arquitecto y con algunos años de experiencia, como dijo Rudy, un poco más de 20. Vamos a hablar un poco sobre cuál es una de las propuestas de flujo de trabajo que podemos nosotros utilizar en BricsCAD para movernos de 2D a 3D. Generalmente hay muchos comentarios sobre cómo y por qué me tengo que cambiar a BIM, cuál es el problema, cuál es la ventaja de cambiarme a BIM. En este sentido, bueno, antes de empezar directamente con esto, quisiéramos comentar algunos problemas que se han visto en la industria en cuanto a la adopción de BIM. Y aquí vamos a hablar de razones que comentan empresas del Reino Unido. ¿Y por qué hablamos del Reino Unido? Porque se supone que es el hito más importante en la adopción de BIM a nivel global. Fue el primer país que generó un mandato BIM y es uno de los países que llevan la delantera en el tema de BIM. Uno de los principales problemas, y les sonará muy, muy común, es que dice que los clientes no solicitan el uso de BIM para sus proyectos. Muchos clientes no conocen BIM, no saben de BIM y no tienen un entendimiento claro de BIM. Otro aspecto que hace que las empresas no migren hacia BIM es que encuentran barreras al momento de generar flujos adecuados para BIM. Esto puede ser por la herramienta que se está utilizando o por las capacidades de la gente que está en el equipo de trabajo o por la escasa intercomunicación que hay entre una empresa y otra para poder adoptar BIM. Y algo muy importante, una de las cosas que se comentaba en una reunión que tuvimos precisamente con algunas gentes del Reino Unido, muchas empresas son igual que en nuestra región, pequeñas o medianas. Y de esas empresas, pues muchas se dicen, muchas comentan que los proyectos son demasiado pequeños o que no son adecuados para poder aplicar BIM. Esto es algo en lo que nosotros creemos que podemos influenciar porque sabemos que
BIM ofrece una gran ventaja para los diseñadores, para los constructores, y hay una forma de poderlo hacer de una manera más tranquila, más ligera y con control en el flujo de trabajo. ¿Cómo es? Bueno, normalmente siempre todos nuestros proyectos empiezan con alguna idea. Hay algunos que generan planos en 2D, hay otros que generan imágenes o croquis en papel o en herramientas digitales. Muchas veces son conceptos 3D, muchas veces son conceptos en 2D. Si el cliente hace 2D, ya sea en DWG o en imagen, nosotros podemos utilizar eso como base para arrancar en el flujo de trabajo. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues utilizar toda esa idea de proyecto y generar un modelo básico en el cual nosotros reflejemos la idea de diseño con elementos muy sencillos, pero que puedan tener la información básica para poder avanzar en el desarrollo del proyecto. Uno de los aspectos principales del trabajo de BIM es cómo va cambiando la información a lo largo del tiempo durante el proyecto, y esto implica, pues, generar mayor detalle en la información gráfica, incluir mayor información no gráfica, es decir, materiales, algunos elementos como marcas, modelos, etcétera, y esto es lo que se conoce como nivel de desarrollo. Y este nivel de desarrollo va cambiando a lo largo del proyecto. Nosotros podemos aplicar ese incremento en el LOD, en el nivel de desarrollo en el modelo, y hacer que esto se aplique dentro de nuestro proyecto. Y al final, pues, generar la documentación con la ventaja de que esto, pues, facilita el poder trabajar, el poder editar nuestro modelo y generar la documentación completamente actualizada. ¿De qué es de lo que se trata? Como decíamos, bueno, pues trabajar ya sea con planos 2D o con imágenes, utilizarlas dentro de nuestro entorno de trabajo y usarlas para generar un modelo básico. Este modelo básico generalmente va a estar compuesto de elementos bastante sencillos que tienen muy poco detalle, pero que nos reflejan la solución general al proyecto. Aquí podemos hacer cambios, modificaciones, etcétera, y esto nos va a permitir tener ya cierta información del proyecto, como áreas, como volúmenes, como ciertas cantidades de elementos. Eso se mantiene dentro de la propuesta de trabajo. Después, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar este modelo y vamos a aumentar el nivel de desarrollo. Vamos a aplicar esquemas constructivos, vamos a realizar ajustes constructivos, y una de las grandes ventajas es que vamos a utilizar inteligencia artificial para replicar todos esos elementos constructivos en donde se aplique en el proyecto, y seguiremos añadiendo los datos necesarios. Ya al final, nosotros lo que vamos a hacer es generar planos y con esto ya complementar la documentación. Vamos a cambiar, voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Aquí lo que ustedes ven es la interfaz de BricsCAD en la versión de dibujo, en la versión 2D. Tenemos perfiles de trabajo, y si ustedes pues ven, esto es realmente un elemento 2D, no tenemos nada que sea tridimensional. En este caso, si nosotros nos acercamos, vemos que tenemos polilíneas, tenemos bloques, tenemos textos, de una manera similar a lo que normalmente cualquier persona utiliza al momento de estar trabajando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de diferencia? Bueno, hay algunos aspectos que cambian un poco. Por ejemplo, tenemos una estructura que nos permite visualizar cuáles son los diferentes elementos de nuestro proyecto. Entonces yo puedo ocultarlos, por ejemplo, dentro del proyecto, o puedo mostrar solamente algunos. Algo importante es que podemos colocar también un elemento gráfico, un dibujo escaneado en 2D como base para nuestro trabajo, y podemos utilizar cualquiera de los dos elementos. Podemos utilizar tanto los objetos CAD como objetos gráficos para poder trabajar. En este caso vamos a trabajar por cuestión de tiempo, por rapidez, vamos a trabajar con
los elementos 2D. Y como decía, pues vamos a generar elementos tridimensionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a mostrar nuestra pantalla dividida en dos. Y en la vista del lado derecho vamos a poner una vista tridimensional para que veamos qué es lo que está empezando a suceder. Que nosotros podemos trabajar de diferentes formas para el desarrollo de elementos tridimensionales. Por ejemplo, tenemos una herramienta que nos permite generar elementos básicos, elementos sólidos. Vamos a cambiar nuestro espacio de trabajo a el espacio de trabajo de BIM. No estoy cambiando de aplicación, no estoy cambiando de programa, simplemente estamos cambiando la interfaz. Y aquí ya tenemos algunas herramientas de modelado. Entonces, por ejemplo, puedo generar un sólido, puedo cambiar el ancho de este elemento. Por ejemplo, decir, bueno, esto va a tener un ancho de 15 centímetros, como si fuera un muro, y vamos a dar una altura, por ejemplo, de 4 metros con 50 centímetros. Y yo puedo venir a trabajar aquí directamente en la planta y decir, bueno, mi justificación, cómo voy a estar dibujando sobre elementos 2D, mi justificación va a ser la justificación del lado derecho, que es cómo voy a estar colocando los elementos. Y empiezo a trabajar como si fuera una polilínea. Si ven, tenemos snaps igual que en el formato tradicional de CAD. Estamos trabajando con herramientas básicas de CAD. Aquí, por ejemplo, cerrar a este muro, por ejemplo, llegar hasta este elemento. Y al final me pregunta, oye, ¿cuál es la altura? Ok, la altura va a ser de 450 y ahí tenemos el elemento. Yo puedo borrar elementos de la misma manera, simplemente selecciono, borro y puedo seguir trabajando con la herramienta, por ejemplo, aquí en planta de la misma forma, para poder generar una base de trabajo aquí. Le doy la altura y ahí tenemos ya una parte de nuestro trabajo. Y así podemos seguir haciendo un modelado básico. Sin embargo, hay otra forma de poder trabajar y esto nos va a desarrollar el modelo de una forma mucho más rápida y más precisa, y es una herramienta en particular que tenemos que se llama QuickDraw. ¿Qué hace QuickDraw? Bueno, QuickDraw básicamente nos va a permitir desarrollar elementos tanto verticales como horizontales en una sola aplicación, desarrollando espacios cerrados y aplicando temas de inteligencia artificial para detectar elementos. Yo tengo la capacidad de especificar algunos datos aquí, por ejemplo, decir, bueno, mi altura va a ser de 450, el espesor por default del muro va a ser de 15 centímetros y voy a tener pisos o losas de 20 centímetros de espesor. Y con eso puedo empezar a trabajar. ¿Cómo trabajo con los elementos 2D? Bueno, el programa permite identificar también cuáles son los elementos que tenemos y va a hacer un snap de forma automática y nos genera los muros. Dentro de la misma herramienta, con la misma opción, nosotros podemos generar los muros adicionales intermedios sin que esto nos genere una duplicidad de la información. Entonces, como ven, es bastante rápido, bastante sencillo. Sobre la marcha podemos cambiar los datos. Por ejemplo, esto es un proyecto de una casa club en donde tenemos una zona de alberca y podríamos utilizar de nuevo la herramienta para generar esta zona y decir, bueno, no va a ser una altura de 450, esto va a tener una altura de 7 metros por temas estructurales, por temas de instalaciones, y nos podemos apoyar nuevamente en el dibujo en 2D y generamos los elementos de forma rápida ahí. Vean cómo están ya en la parte tridimensional. Ahora, yo puedo utilizar también estos elementos para poder trazar esta zona y vean que al momento de utilizar de cierta manera lo que estamos nosotros generando, el programa nos va a hacer la unión de los muros generando el espacio de forma automática. Y si yo quisiera cerrar este espacio, por ejemplo, le puedo añadir a una losa tapa
de manera muy rápida. Podemos colocar elementos en 3D. Esto tiene una librería básica. Esta librería es personalizable y podemos generar cualquier tipo de elemento también en el que yo pueda colocar, por ejemplo, quizá alguna ventana. Vamos a colocar una ventana como esta, en donde nosotros podemos controlar el ancho, podemos controlar la altura y directamente en el modelo nosotros podemos controlar también la posición. Entonces, yo puedo controlar la altura a la que se va a colocar esa ventana, puedo controlar la distancia a la que se va a colocar contra el muro y ahí tenemos el elemento. También, ya una vez colocado, dentro de sus propiedades, nosotros podemos cambiar cualquiera de las medidas, entonces la podemos hacer mayor si es necesario. Y como ven, los elementos se actualizan de forma bastante sencilla. Ya una vez colocado un objeto, yo lo puedo utilizar como base para añadir otro. En la parte de modelado puedo decir, bueno, yo quiero copiar este elemento y ahí tengo yo sus datos para poderlo colocar de nuevo a la distancia que sea necesaria en el proyecto. De la misma forma, podemos colocar puertas. Por ejemplo, aquí en esta zona vamos a colocar de nuevo elementos con Quick Draw y vamos a decir que esto va a ser una altura de 350, por ejemplo. Puedo apoyarme de nuevo en los muros que tengo, puedo venir a cerrar toda mi zona aquí y el programa va a identificar en donde tengo elementos ya listos y va a colocar solamente los complementarios. Y aquí, por ejemplo, en este muro poder colocar ahora una puerta y tenemos una serie de elementos básicos y nosotros tenemos la capacidad de poder generar todos los elementos que nosotros deseamos y de nueva forma podemos controlar el ancho, podemos controlar la altura. Y vamos a colocar este elemento en cierta posición. En este caso, como tenemos un piso de 20, la parte del baja va a ser de 20 centímetros y la vamos a colocar a 60 centímetros del muro más cercano, por ejemplo. Y con eso tenemos ya la puerta. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir generando nuestro modelo básico para poder complementar. Vamos a cambiar ahora un modelo un poco más avanzado. Aquí tenemos un modelo más avanzado y podemos tener diversas vistas. Aquí tenemos la posibilidad de generar planos de corte y estos planos de corte nos van a permitir ver el modelo en planta, en donde ustedes pueden ver, pues ya hay algunos elementos como las piscinas modeladas, los canales de drenaje, todas las oficinas ya están modeladas de cierta forma. Y podemos también nosotros generar nuevos cortes. ¿Cómo genero un corte? Bueno, lo genero realmente de una forma muy sencilla. Aquí tengo yo mi herramienta para hacer un corte, me apoyo en una cara en el sentido en el que yo quiera hacer el corte y bueno, pues simplemente aplicamos la herramienta para poder tener ese corte. Ahora, si nosotros nos acercamos a ver el esquema constructivo de estos elementos, pues vamos a ver que no lo tienen aplicado, es decir, básicamente estamos hablando de un modelo que en este caso está en un LO 200, digamos, tenemos los elementos ya colocados, pero nos falta darle la capacidad constructiva. ¿Cómo damos la capacidad constructiva? Bueno, dentro de la herramienta nosotros tenemos algo que se llaman composiciones. ¿Qué son las composiciones? Bueno, las composiciones básicamente son todos nuestros esquemas constructivos y cómo los queremos aplicar. Podemos tener composiciones que sean genéricas, es decir, para cualquier tipo de uso. Podemos utilizar composiciones para cubiertas. Podemos tener composiciones para muros o podemos tener composiciones para pisos. ¿Qué es una composición? Por ejemplo, vamos a ver en el muro. Aquí tenemos una composición, vamos a aplicarla en nuestro proyecto. ¿Cómo la aplicamos? Bueno,
simplemente tomamos el elemento, lo arrastramos al objeto al que queremos aplicarlo y nos resalta la cara en la que queremos nosotros colocarlo. Generalmente nuestra referencia va a ser la cara exterior, voy a cambiarlo y aplico el esquema. Y ustedes ven en este caso que la herramienta ya nos muestra un esquema constructivo. El esquema constructivo no es solamente gráfico a nivel de representación de planta y corte, sino que también tiene materiales y estos materiales van a tener una representación que podemos usar para los futuros renderizados, con la capacidad de poder aplicar ya en el proceso de renderizado también algunos ajustes y con esto pues también tener acceso a lo que serían los cómputos de materiales, etcétera. ¿Por qué no veo el material? Bueno, simplemente le tengo que decir al programa, muéstrame por favor una visualización con el material y aquí ya vemos que esto pues ya tiene un material aplicado. Si nosotros vamos y utilizamos, por ejemplo, una composición para una cubierta, por ejemplo, esta que es para una cubierta plana de concreto, la aplicamos, aceptamos su aplicación y ahí está ya nuestro renderizado con el material. Que podemos hacer lo mismo para un piso. Tomamos cualquier material, por ejemplo, vamos a tomar este material, esta composición, este sistema constructivo, la aplicamos y vemos que tenemos ahí ya algún material colocado. De la misma forma, nosotros podemos ir colocando elementos de forma compuesta, es decir, no en un solo elemento, sino yo puedo seleccionar varios muros y a esos muros aplicarles al mismo tiempo la composición con la que yo quiero estar trabajando. El sistema me resalta cuáles van a ser las caras de aplicación para esas composiciones o esos sistemas constructivos y al momento de aceptar, pues bueno, tenemos ya aquí la aplicación del material. Ahora, vamos a cambiar un modelo un poco más avanzado. Aquí ya tenemos algunos cambios en materiales. Ustedes van a ver aquí que la visión del material ya, en este caso, cambió para algunos elementos, en otros se mantiene, pero vamos a ver cómo podemos ajustar temas de construcción, que esto es uno de los problemas que muchas veces se presenta en algunas herramientas. Por ejemplo, ustedes verán que en esta unión entre el muro, entre la pared y la losa, no hay una solución constructiva, es decir, aquí no tenemos realmente la forma en la que se construye esa unión. Esto ya lo hemos solucionado en esta unión. Si ustedes ven aquí ya la losa está penetrando el muro, ya está apoyándose dentro del esquema constructivo y esta es la manera en la que queremos que todos los muros que son similares y esta losa se comporten constructivamente. Nosotros podemos utilizar algunos algoritmos de inteligencia artificial utilizando lo que se llama propagar. Esta propagación puede ser en elementos lineales, puede ser en elementos planos o en cualquier otro tipo de elemento que tengamos. Por ejemplo, simplemente le digo que quiero propagar la unión entre este muro, esta losa, acepto. El programa me indica cuál es la zona que es de interés, en este caso le está marcando en un rectángulo, y esto incluso lo puedo yo salvar para aplicarlo y utilizarlo en futuros proyectos. En este caso voy a aceptar. El programa hace un recorrido por todo el proyecto y me muestra todos los puntos en donde este esquema constructivo se va a aplicar. Aquí simplemente lo acepto, el programa lo replica en todo el proyecto y si ustedes recuerdan, esta unión no tenía la parte constructiva, ahora ya lo tiene. ¿Esto cómo se hace? La realidad es que es bastante sencillo, por ejemplo, y vamos a hacer un caso en este proyecto y vamos a trabajar, por ejemplo, con este muro. No le está tomando. Perdón. Vamos a pedir que nos permita trabajar al nivel de la composición de los elementos. Entonces, yo puedo tomar esa cara y decirle al programa que la quiero
subir y que esto puede ser, por ejemplo, 15 centímetros. Si no es correcto, bueno, yo me puedo apoyar en mi modelo y decir, bueno, esto va a llegar hasta este elemento y el programa hace ya el ajuste. Permítame, no lo tomó, vamos a modificarlo y vamos a llegar hasta este elemento. Y lo mismo podemos hacer en la capa inferior. Aquí tenemos el muro y este elemento lo vamos a cambiar para que baje y se ajuste a ese elemento. Y aquí tenemos ya la unión. Con esto ya lo podemos replicar en todos los elementos del proyecto. De nuevo, me indica el programa cuáles son los elementos que se van a ajustar. El sistema busca las similitudes en todo el proyecto y nos indica en dónde se va a aplicar. Okay, aceptamos. El programa hace ya el ajuste y si veo yo ahora el muro intermedio, vemos que ya también tenemos este ajuste. Ahora, es importante que nosotros tengamos documentación. El programa nos permite generar planos. Estos planos pueden generarse de forma automática. Aquí yo puedo indicar alguna base de datos o decir al programa que quiero trabajar con la especificación en la que voy a generar los planos. Entonces, me muestra una lista de planos que yo puedo visualizar cuáles son las secciones, es decir, las plantas, los cortes, los alzados, y una visualización de cada hoja. Aquí me dice, por ejemplo, que este está un poco fuera de la zona de dibujo. Esto puede ser por algún pequeño desfase en algunos elementos, pero vaya, es manejable. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir que me genere las hojas de forma automática y el sistema empieza a recorrer todo el proyecto, genera las hojas y aquí se tiene. Entonces yo puedo abrir una de estas hojas, aquí tengo el viewport y le voy a pedir al programa que este viewport lo actualice mostrando lo que tenemos en planta. El programa hace la regeneración de todo el modelo, calcula los elementos y aquí ya básicamente nos genera un plano 2D a partir de la información en un formato DWG 100%. No es exportación, no estoy convirtiendo elementos, simplemente estoy tomando el proyecto para poderlo documentar de forma clara. Los colores de los achurados dependen de los elementos que nosotros estemos utilizando, pero son personalizables. Vamos a cambiar un poco, vamos a mostrar cómo se trabaja con la parte de la documentación y algunas otras ventajas que tiene el programa en ese sentido, desde la parte de documentación hasta la parte, por ejemplo, de trabajo de proyecto. Una de las ventajas que nosotros tenemos es una liga directa entre el sistema y Rhino y Grasshopper, en el que podemos generar modelado paramétrico y este modelado paramétrico se genera directamente dentro de BriskAdVim y genera objetos constructivos, con lo cual pues evitamos el proceso de exportar e importar que sucede en algunas otras herramientas que están orientadas a BIM. Aquí ustedes del lado izquierdo van a ver la interfaz de BriskAdVim, del lado derecho ven Rhino y Grasshopper, en donde pues ya tenemos una programación hecha. Cualquier modificación que se ejecute en cualquiera de los nodos, ya sea en número, ya sea en geometría, estos elementos pues van a verse reflejados de manera directa y automática en el modelado que nosotros estamos haciendo y tenemos como resultado objetos que son BIM directamente, objetos que son constructivos y que nos van a permitir poder trabajar directamente en el programa, hacer cambios, hacer modificaciones o ajustes en el proyecto. Esto no solamente es para la generación de información desde cero, aquí estamos generando un objeto desde cero.
Aquí ya tenemos los elementos directamente generados dentro de Briscat BIM como objetos BIM, en el que son columnas, es una cubierta y son vigas o traves de acero. También lo podemos aplicar en procesos de diseño un poco más avanzado. Por ejemplo, estos scripts no necesariamente tienen que ejecutarse con Rhino y Grasshopper abierto. Se pueden ejecutar en segundo plano estas herramientas para poder aplicar estos scripts directamente dentro de Briscat BIM. Ahora, la ventaja que tenemos es que todos estos scripts se pueden guardar en nuestro navegador de proyecto y utilizarse sobre la marcha cuando sea necesario. Aquí estamos convirtiendo algunos muros básicos, algunos muros sólidos en muros cortina, y simplemente se hace aplicando un script de Rhino dependiendo el tipo de diseño que nosotros queramos aplicar. Nos genera todas las divisiones en los muros cortina, pero ya una vez generada completamente la información, lo que nos va a permitir tener como resultado es un muro cortina perfectamente definido con sus elementos de paneles, con montantes, con cristales, etc. Ahora, mostramos algo muy rápido de planos. Ya vimos que esto nos permite generar las vistas de forma automática o manual, pero también nos permite controlar en un momento las condiciones de visibilidad que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, podemos utilizar también el sistema para generar de manera manual planos, es decir, no necesariamente tengo que depender de esta herramienta para generar planos. La ventaja que se tiene es que vamos a reducir el tiempo en la generación de los planos de forma manual en la famosa instrucción de arrastrar y colocar el plan, la vista dentro del plano. Tenemos forma de controlar las escalas de los viewports para poder generar una estructura de diseño de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando en el proyecto y revisar la integración del plano antes de que nosotros lo generemos, de tal forma que podamos tener un resultado adecuado de acuerdo a la documentación que nosotros estemos buscando tener. Estos layouts pues se generan directamente con pie de plano. Hay datos dentro del pie de plano que se llenan de forma automática. Dentro del formato ya viene o se puede definir la dirección, el nombre del proyecto, etcétera, y estos nos van a permitir trabajar de forma directa con la generación de los planos, siempre teniendo visualización de los elementos en nuestro proyecto. Ahora, esta actualización no necesariamente tiene que ser directa, tiene que ser en vivo. La actualización la podemos hacer en segundo plano, de tal forma que podemos estar trabajando en algo en el proyecto y mientras el sistema está generando la actualización de los planos de acuerdo a lo que se tenga en el modelo en ese momento. Algo importante es la generación de tablas, las famosas tablas de planificación. Estas tablas básicamente nos van a incluir cantidades de elementos en el proyecto o cantidades de materiales en elementos. Podemos incluir determinados parámetros al momento de incluirlos y algo muy importante es que también las podemos automatizar mediante la aplicación de Python. Aquí nosotros podemos generar una importación, es decir, podemos tener ya una tabla predefinida con los campos que nosotros deseamos tener en el proyecto y pedir que esto tenga un filtro. Estos filtros también son personalizables y podemos seleccionar los parámetros que queremos colocar dentro de la tabla. Una vez definido esto, podemos generar la tabla en un plano y esta tabla se importa como si fuera una hoja de Excel, muy similar a las tablas estándar de lo que son los sistemas CAD. Recordemos que Briscat es básicamente un sistema CAD y esto es una tabla que se puede traer importada directamente desde Excel, pero en este caso es generada de los datos del proyecto. Algo importante también es que podemos utilizar Python. Hay gente que ya es muy hábil en Python y podemos generar un script de tal forma que podamos correr ese script y en una sola operación podamos generar varias tablas que nosotros estemos deseando generar en el proyecto. Actualizamos nuestro proyecto y ya vemos que estas tablas ya están generadas. Estas se pueden guardar como archivos separados por comas o archivos de Excel para poder utilizarlas directamente con otras aplicaciones y, bueno, pues tenemos como resultado una tabla con mucha mayor precisión.
Algo importante también con Python es la posibilidad de generar liga entre los elementos del proyecto y gráficas al tipo de Excel. Podemos tener una rutina de Python que nos permita obtener los porcentajes de áreas ocupados en los niveles. Simplemente corremos el script, actualizamos el contenido de nuestro navegador de proyecto y vamos a ver que tenemos ya aquí algunas hojas de cálculo y también las gráficas, en este caso una gráfica de Py, en donde podemos ver los porcentajes de acuerdo a la utilización de las áreas en el proyecto. ¿Okay? Podemos personalizar la representación gráfica. Cada empresa tiene algún estándar de representación gráfica y esto se puede utilizar en la generación de planos. Ahora, la ventaja de esta representación gráfica es que se puede guardar de manera externa a los proyectos una vez ya definida y lo podemos utilizar de manera constante con las mismas representaciones en cada proyecto, sirviéndonos como una actualización del template. Y algo importante es que agiliza la documentación del proyecto, ya que la colocación de etiquetas depende también de la visualización del proyecto. Aquí tenemos nuestra planta arquitectónica, en donde nosotros pues podemos ver los elementos que tenemos en el proyecto. Nosotros podemos generar otra tabla, otra vista y cambiar la representación. Por ejemplo, en este caso, representar elementos que nos van a generar como apoyo, que vamos a utilizar como apoyo para el sistema de ventilación. Esto ya está guardado, simplemente se revisa para ver cómo se aplica y en este caso pues lo que nosotros tenemos es que se va a aplicar a los paneles de los muros cortina. Estos paneles van a tener ciertos datos en los que nos vamos a estar basando, por ejemplo su nombre, y a partir de esos datos podemos aplicar directamente una modificación a la visualización. La ventaja es que esto se aplica directamente como una propiedad del viewport. No tenemos que generarlo de manera manual, sino simplemente lo aplicamos y vemos cómo de manera rápida el programa modifica la representación del plano utilizando capas de achurados y en algunos casos colocando de manera automática algunos bloques en la representación de los elementos en el proyecto. Algo importante es que esto se puede utilizar no solamente para vistas pequeñas, sino también para duplicación de vistas. Por ejemplo, algo que es un poco complicado hacer en otras herramientas es simplemente copiar dentro del mismo plano la misma vista. Hay herramientas que no permiten hacer esto. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Podemos renombrar la vista y en este caso lo que vamos a hacer es cambiar la visualización de los muros para que reflejen la resistencia que tienen al fuego. Esto se llama plantas tipificadas y podemos importarlo ya habiéndolo realizado en algún otro proyecto. Importamos la tipificación de la planta y como ven aparece ya en el Project Browser y seleccionamos nuestro viewport y aplicamos dentro de las propiedades la representación que queremos. Y una vez que lo procesa, el programa cambia la representación de los elementos arquitectónicos y en los muros que tienen protección contra fuego, cambia la representación gráfica. Y esto nos ayuda también no solo a la representación, sino al etiquetado. Podemos colocar etiquetación de elementos de forma automática, tanto elevaciones como otro tipo de elementos. Simplemente seleccionamos el viewport y en este caso acabamos de etiquetar en una sola instrucción todas nuestras columnas. Podemos hacer también etiquetado manual. Entonces simplemente seleccionamos el elemento y una ventaja es que podemos cambiar sobre la marcha y viendo el resultado de lo que tenemos en pantalla cuando estamos seleccionando un tipo específico de etiqueta. Ahora, vamos a etiquetar un muro para ver los datos que tenemos aquí. En este caso nos dice que es un muro básico y tiene una codificación que se va a utilizar posteriormente, por ejemplo, para categorizar los muros en cantidades. Si ese mismo muro nosotros lo etiquetamos con la representación de resistencia al fuego,
el sistema detecta automáticamente la representación y coloca la etiqueta que es adecuada para ese elemento. Algo importante que tenemos son las dimensiones inteligentes. Aquí nosotros podemos facilitar de manera muy eficiente lo que es la colocación de dimensiones. Para esto tenemos una herramienta que se llama Dimensiones BIM o BIM Dimension, que nosotros podemos configurar sobre la marcha dependiendo de los objetos que queramos nosotros etiquetar. En este caso, un muro, y que dependiendo del lado del muro que nosotros estemos dimensionando, va a detectar cuáles son los elementos que nos conviene más acotar. En este caso, cuando cambiamos hacia el interior, vemos cómo actualiza las cotas y nos coloca las cotas arquitectónicas entre interiores y muros, mientras que en el exterior nos coloca las dimensiones de los huecos de puertas. Algo importante es que nosotros podemos filtrar las capas constructivas y los elementos. Podemos pedir que seleccione solamente los muros que son BIM, y que acote de forma automática las capas estructurales. Es decir, va a ignorar los acabados, algo que es muy importante para documentar de forma constructiva. Y si ustedes ven aquí, las cotas están yendo directamente hacia lo que son los elementos estructurales. Esto facilita mucho el etiquetado y el dimensionamiento adecuado de nuestros proyectos. Y algo también que se utiliza mucho son las secciones de detalle, que nos van a permitir aislar elementos para su visualización en 3D o permitir documentar estos detalles en el proyecto. Una ventaja que tiene es que nos permite referenciar esos elementos directamente en los planos. Aquí tenemos nuestro modelo y vamos a generar un par de secciones de detalle. Estas se pueden generar directamente en 3D o se pueden generar también en una vista en planta, controlando simplemente la extensión del elemento. Nosotros dentro del modelo podemos aislar los objetos dentro del área de detalle, y esto nos coloca automáticamente una simbología que va a aparecer en los planos. Lo podemos colocar en cualquier parte y con cualquier objeto constructivo. Vamos a generar otra vista de detalle en nuestro proyecto en esta zona del muro cortina. Tenemos control para la profundidad, para la altura y para la ubicación del plano de corte. Y vamos a aislar los elementos, y aquí tenemos ya nuestra visualización a detalle de estas llamadas. Ya lo que sigue es que estos elementos se reflejen en los planos para poder tener la llamada a detalle y después colocarlos en el detalle correspondiente. Y aquí ven que estos elementos aparecen de forma automática dentro del plano ya una vez generados. Para terminar, bueno, pues tenemos la posibilidad de renderizar directamente con Twinmotion. Hay una liga directa del modelo a Twinmotion, y a partir de Twinmotion podemos generar imágenes fijas, de los famosos renders, y la creación de recorridos arquitectónicos. Nosotros podemos trabajar directamente dentro de BricsCAD BIM con el modelo y hacer que haya una conexión directa entre BricsCAD BIM y Twinmotion, de tal forma que podamos ir haciendo modificaciones de nuestro modelo, y estas modificaciones se vean reflejadas en la visualización de Twinmotion. Aquí se hace la actualización, los elementos aparecen, y bueno, pues ya dentro de Twinmotion tenemos la posibilidad de cambiar materiales, aplicar reflejos, luces, etcétera, y eso nos va a generar imágenes fijas o nos va a permitir también generar recorridos para poder complementar la documentación de nuestro proyecto. Básicamente, esto es lo que queríamos mostrar el día de hoy, ver cómo de una manera muy sencilla, muy fácil, vamos a trabajar con BricsCAD BIM para generar la documentación del proyecto, pasando por un modelo tridimensional que vamos a poder ir cambiando en su contenido y generar tanto planos siempre actualizados como información específica del proyecto, y ligar
con visualización arquitectónica en tiempo real. Pues con esto quisiéramos abrir el espacio para preguntas y respuestas. Así es, y también para recordarles que tenemos, bueno, un poll que está abierto y les vamos a abrir ahora otro más en lo que recibimos sus preguntas y respuestas. Hemos tenido algunas preguntas. Con gusto, si quieren agregar algo, nos pueden comentar. Y en la parte del chat también hemos tenido algunas preguntas adicionales. Perfecto. Sí. Okay. Muy bien. Paso al último poll para que en lo que nos hacen llegar sus últimas preguntas. Gracias. Sí, aquí una pregunta de Javier que ya contestó Felipe, que es sobre el trabajo con nube de puntos. Briscat BIM soporta los formatos que se utilizan más en la industria, como el 57, LAS, LAZ, PTS, PTX, RCS y otros. Nos comenta también Javier que en otra aplicación CAD existe un plugin para modelar primitivos directamente de las nubes de puntos, y Briscat BIM tiene la capacidad nativa de poder modelar elementos directamente, es decir, no necesitamos forzosamente un plugin. Si queremos aumentar la productividad, por ejemplo, para modelar tuberías o algunos elementos un poco más complicados como elementos estructurales, sí hay plugins que nos ayudan en ese sentido. Pero en primitivas, Briscat BIM tiene herramientas que nos van a permitir trabajar directamente con nube de puntos. Aquí en el chat. No, bueno, ya hay algunas preguntas que ya contestó Felipe. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional, ya sea que la coloquen en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Con gusto la respondemos. Si no, mientras, pues podemos comentar que así como vimos que podemos generar scripts con Python y scripts con Grasshopper, Briscat BIM también puede generar scripts con Lisp, inclusive, además de tener la API abierta para trabajar con BRX, que es el desarrollo interno de Briscat, con lo cual pues se puede potenciar la generación de herramientas personalizadas para aprovechar los recursos del sistema. Muy bien. Bueno, pues estamos justo en el tiempo. Queremos agradecerles su participación, invitarlos a al próximo webinar que tendremos el próximo mes, y recordarles que voy a poner en el chat mi correo electrónico y el de Alejandro, por favor, si lo puedes poner, Alejandro, y decirles que estamos abiertos a que nos manden cualquier pregunta adicional que tengan, cualquier duda o inquietud sobre lo que platicamos el día de hoy, tanto en la herramienta como en general en lo que es la metodología de BIM. Y bueno, pues recibiremos sus preguntas y les podremos contestar de manera directa. Muchísimas gracias por su participación y creo que los veremos a la próxima. Les regresamos el resto del día. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias por estar con nosotros.